SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa semanal Ellos vivieron el Evangelio, un programa en el que conocemos acerca de la vida de los santos y santas que con su ejemplo nos dan la pauta a seguir en nuestras vidas. El día de hoy hablaremos de una de las revelaciones marianas más importantes del siglo pasado. Me refiero a las apariciones de la Virgen María en la Covadeiría en la localidad de Fátima, en Portugal, a 3 pequeños pastorcitos a quienes la Virgen le dio a conocer varias devociones, les entregó varias advertencias y un secreto dividido en 3 partes. Comencemos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo en el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Estamos de vuelta en esta emisión dedicada a las apariciones de la Virgen de Fátima. Hablaremos primero de los protagonistas infantiles de esta historia, Lucía, Francisco y Jacinta. Lucía era la menor de 5 hermanos y fue bautizada el 22 de marzo de 1907. Era la mayor de los 3 videntes de la Virgen de Fátima y la que más directamente trató con la Virgen María, quizá por ser la mayor. Muertos ya sus 2 primitos, ingresó en las religiosas Doroteas en Pontevedra, España, y más tarde, con deseos de vivir más retirada del mundo, abrazó la vida de religiosa carmelita contemplativa. Hoy vive en Coimbra. Francisco y Jacinta eran hermanos e hijos de Antonio dos Santos y de Olimpia de Jesús. Francisco nació el 11 de junio de 1908 y Jacinta el 10 de marzo de 1910. Los 3 eran sencillos, humildes y de familias muy cristianas. Recibieron una formación bastante severa y desde muy niños se vieron obligados a trabajar para poder comer. Su trabajo consistía especialmente en cuidar ovejillas. Francisco era jovial, simpático y muy agraciado. Le gustaba la música, las flores, pero sobre todo las estrellas. Normalmente, él veía a la Virgen, pero no le hablaba ni la oía. Corto sería su estadía en esta vida. El 4 de abril de 1919, a los 2 años de las celestes apariciones, él regresaba a la casa del Padre. Hoy su proceso de beatificación ya está concluido, y esperando a que el Santo Padre lo inscriba entre los beatos. Jacinta también era muy fina y agraciada, la benjamina de 10 hermanos. Desde muy pequeñita fue muy piadosa y sufría cuando le contaban los padecimientos de Jesús en su pasión. Antes de morir, dijo cosas muy bellas a su prima Lucía. Ella veía y oía, pero normalmente no hablaba a la Virgen. El 20 de febrero de 1920, a sus 10 añitos, regresaba a la casa del Padre. Este ángel de carne humana, que como su hermanito, está a punto de ser declarada oficialmente beata. A los 3, el 13 de mayo de 1917, en medio de una tormenta y mientras cuidaban el rebaño, después de haber rezado el Santo Rosario, se les apareció la Virgen María, vestida de blanco, y les pidió que volvieran 6 veces más, y que el mes de octubre les revelaría quién era
y lo que quería. Les anunció que tendrían que sufrir mucho, pero que no se desalentaran, que ella les ayudaría. Les pidió que rezaran muchos rosarios, pero mejor, mucho, mucho mejor de lo que lo rezaban hasta entonces. Las apariciones se repitieron el 13 de cada mes. En todas ellas sucedía algo parecido. Mientras rezaban el rosario, acompañados cada día de más y más seguidores que palpaban lo sobrenatural, se les aparecía aquella joven, resplandeciente de luz, vestida de blanco, con el rosario entre las manos, y les invitaba a rezar con ella. Después les comunicaba algunas cosas que han llegado hasta nosotros, donde se manifiesta el deseo ardiente de la Virgen de que seamos almas de oración y que procuremos donarnos para unirnos a la pasión de su Hijo. Desde todas partes del mundo desde entonces, y cada día va en aumento, personas que acuden a rezar a la Virgen María, a recibir los sacramentos y a vivir mejor la vida cristiana. Estás escuchando Zaguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos después de haber escuchado la historia de estos 3 infantes protagonistas. Ahora vayamos al hecho como tal. Más allá de los símbolos, del cuento, de la historia bonita. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a los hermanos Jacinta y Francisco Marto y a su prima Lucía dos Santos les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en 6 ocasiones, en Covadeiría, Portugal. A partir de aquellas experiencias sobrenaturales, los niños solo tuvieron la aspiración de rezar de acuerdo con la petición de la Virgen María. Antes de las apariciones de la Virgen, en 1916, se apareció a los niños un ángel, que se identificó como el ángel de Portugal, y les dijo: «No teman, yo soy el ángel de la paz. Recen conmigo». Luego se arrodilló doblándose hasta tocar el suelo con su frente y rezó: «Dios mío, yo creo, yo adoro y yo te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman». El ángel dijo esta oración 3 veces, y cuando se paró les dijo a los niños: «Recen así». Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas. Los niños videntes empezaron a decir esta oración diariamente. El ángel de Portugal se apareció 2 veces más a los niños, y casi pasaron 8 meses desde su última aparición hasta que el 13 de mayo de 1917 vieron por primera vez a la Virgen María con el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Se les apareció en 6 ocasiones en 1917 y en una novena en 1920 solo a Lucía. En este tiempo, el mundo era azotado por la Guerra Mundial, mientras que en Moscú se gestaba la revolución que volcó el orden social con la ideología totalitaria del comunismo. Fue en ese contexto en el que el cielo intercedió por la humanidad para proveer el antídoto a aquellos males mortales y sociales del mundo. El mensaje de la Virgen de Fátima. De acuerdo a Jaime Vilalta, escritor y servidor en Fátima, la Virgen ha estado ligada a varios papas. Por ejemplo, aquel 13 de mayo de 1917, el Papa Benedicto XV había escrito una carta a todos los obispos del mundo, pidiendo, rogando encarecidamente que estos obispos lo hicieran saber a sus respectivas diócesis, a los párrocos, para que durante el mes de mayo
fueran los niños de todo el mundo, con sus almas puras e inocentes, quienes se dirigieran a la Virgen Santa María pidiendo la paz del mundo, que estaba atravesando la Primera Guerra Mundial, y añadiendo a las letanías de la Virgen, que llamamos también piropos, una nueva invocación: Reina de la Paz. El primer papa que conoce las revelaciones de Fátima fue Pío XII, ya que tuvo que llegar el año de 1941, cuando Lucía, estando en España, escribe, por obediencia a la Iglesia, las 2 primeras partes de este secreto, y escribe lo que se llama las memorias. Es a través de las memorias que venimos a descubrir que no se aparece apenas la Virgen, que antes han visto, y por 3 veces, al ángel, y antes incluso, en 1915, una figura de blanco que no se ha identificado, pero que ha rezado con aquellos niños, que fueron los primeros protagonistas de Fátima. Todo empieza en 1915, con unos niños. En 1916, con las 3 apariciones del ángel, cuya tercera aparición es la más importante, porque es la aparición eucarística. El ángel se aparece con un cáliz que contiene la preciosísima sangre de nuestro Señor, y con una sagrada hostia que levanta y que deja suspendida en el aire. Esto impulsa a los pastorcitos a postrarse en el suelo y a adorar la Eucaristía, con aquella hermosa oración de la que hablábamos: Dios mío, yo creo, yo te adoro, yo te amo. Coincidencia, el mismo 13 de mayo es consagrado obispo Monseñor Pacelli, el futuro Papa Pío XII. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. El primer papa en conocer el secreto de Fátima fue el Papa Juan XXIII. A partir de él, todos los papas han conocido del sobre con el tercer secreto, mejor dicho, con la tercera parte del único secreto de la Virgen de Fátima. Juan XXIII, cuando pide el sobre, lo manda cerrar inmediatamente diciendo estas palabras: no quiero ser profeta de calamidades. ¿Coincidencia? También es que el 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II es balaceado en la plaza de San Pedro del Vaticano, quedando este pontificado marcado por la tercera parte del secreto de Fátima. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Pero, ¿qué dice el secreto de Fátima? La Madre de Dios reveló a Lucía este mensaje de gran importancia para el futuro de la humanidad entera, y entregó como prueba de su autenticidad divina el milagro del sol, visto por millones de personas. El mensaje, que se divide en 3 partes, fue llevado a Roma, y la Iglesia decidió mantener en secreto la tercera parte. Se esperaba una divulgación para el año 1960 a través del Papa, pero la espera fue decepcionante. El diario alemán News Europa, del 15 de octubre de 1963, afirmó conocer, a través de una indiscreción diplomática, que el documento habría sido enviado por alguna autoridad vaticana
a los diplomáticos de los Estados Unidos y la ex Unión Soviética e Inglaterra, considerando que el conocimiento de este mensaje era necesario, mejor aún, indispensable para el buen resultado de la Convención concerniente a la cesación de los experimentos nucleares. En 1965, a pedido de una dama de la Orden de San Vicenzo, fue publicado por el semanal El Burgués el 9 de septiembre y sucesivamente también El Heraldo de San Antonio lo publicó el 15 de mayo de 1975. La autenticidad de este mensaje no fue nunca desmentida por el Vaticano. Escuchemos la primera parte del secreto de Fátima. La Virgen nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar bajo la tierra. Inmerso en aquel fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronce, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevados por las llamas que salían de sí mismas, junto a nubes de humo cayendo por todas partes, parecido al caer de las chispas en un gran incendio, sin ningún equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que causaban horror y hacían temblar de miedo. Los demonios se reconocían por las formas horribles y semejantes a animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que primero nos previno con la promesa de llevarnos al cielo, de otra manera, creo que hubiéramos muerto de terror. En la segunda parte del secreto de Fátima se escucha: ¿habéis visto el infierno donde caen las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacen lo que os diré, muchas almas llegarían a salvarse y tendrían paz. La guerra está por terminar. Se trata de la Primera Guerra Mundial. Pero si no dejan de ofender a Dios, durante el pontificado de Pío XI comenzará otra aún peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, Lucía considera que la extraordinaria aurora boreal en la noche del 25 de enero de 1938 era la señal de Dios para el inicio de la guerra. Sepan que es el gran signo que Dios les da de que está por castigar al mundo por sus crímenes a través de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, he suplicado la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y a la comunión reparadora de los primeros sábados. Esta promesa de retomar se produjo el 10 de diciembre de 1925, cuando la Virgen se le aparece a Lucía en Pontevedra, España.
si aceptan mi requerimiento, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, derramará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho por sufrir. Varias naciones serán destruidas. Finalmente, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá. Lucía manifestó su opinión contraria. Así continuaremos sufriendo las consecuencias del comunismo ateo, que en las manos de Dios es un flagelo para castigar al mundo por sus pecados. Y será concedido al mundo un periodo de paz. Esta promesa está condicionada, pero se cumplirá. Somos nosotros los que no conocemos el día en que esto ocurrirá. La tercera parte del secreto de Fátima fue hecho público por el secretario de Estado, Cardenal Angelo Sodano, el 13 de mayo del 2000. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leiría y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más, en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia!». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversos personajes seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire.
transmitiendo en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Palabras muy fuertes las que hemos escuchado en el secreto de la Virgen de Fátima. Pero como dirían los fatimólogos, hay que hacer una propia interpretación y adecuarla a nuestra época actual. Podemos concluir que el mensaje de Fátima en su núcleo fundamental es una llamada a la conversión y a la penitencia, como en el Evangelio, dirigida especialmente a este siglo. Importante es el haber hecho público este documento íntegro, pero vale la pena siempre hacer de ella una interpretación. De lo contrario, nadie podrá alcanzar a entenderlo. Es por eso que hemos decidido dividir este programa en dos partes. Esta primera parte en la que hemos dado a conocer el secreto completo que dio la Virgen de Fátima a estos pastorcitos. En nuestra siguiente emisión les daremos a conocer el comentario teológico que hizo el entonces cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa emérito en el Vaticano, Benedicto XVI. Así que no se pierdan nuestra próxima emisión para conocer más de manera teológica estas palabras que se dieron a conocer a principios del siglo pasado. Palabras fuertes, ya decíamos, pero que necesitamos traerlas a la época actual para saber de qué manera tenemos que aprender, qué tenemos que aprender y qué tenemos que actuar sobre el secreto de la Virgen de Fátima. No se pierdan nuestra siguiente emisión y ya saben, donde nos veamos, platíquenos de la Virgen de Fátima. Adiós.
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó